Así que no esperen demasiado en esta conversación, sino en la secuencia, porque vamos a hablar específicamente de arritmias con el doctor Luis Alberto Gómez Macías, cardiólogo arritmólogo ecuatoriano, paisano mío, nació en Manta, Manabí, estudió medicina en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, luego viajó a la Argentina, donde estudió cardiología en la Universidad René Favaloro y continuó perfeccionándose en electrofisiología y arritmias en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Doctor, empezamos hace un rato hablando de que la arritmia no solamente puede ser una novedad ocasional, sino también ser una enfermedad. ¿Cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? Bueno, las enfermedades en general se pueden manifestar desde temprana edad como una manifestación congénita, como puede adquirirse a medida que pasa el tiempo. Nosotros vemos envejecer nuestra piel, pero nos olvidamos de que nuestros órganos internamente tienen el mismo proceso de envejecimiento. Ajá. Entonces, el sistema eléctrico del corazón, que es el que da 120.000 latidos en el día, es una programación que está escrita genéticamente, en algún momento envejece, y ese envejecimiento puede dar problemas en los latidos, que sean para bradicardias, que quiere decir latidos por debajo de la normalidad, y taquicardias por encima de la normalidad, que son 120, 140 latidos por minuto. Entonces, eventualmente una persona que está de 30 años puede tener un evento de muerte súbita, por ejemplo, y lo hemos visto en deportistas en Estados Unidos y en Europa se ha visto mucho, en las maratones de Boston, en donde hay desmayos. Entonces se llaman muertes súbitas recuperadas, síncopes. ¿Y qué es lo que pasa? Que las autopsias revelan de que hay una enfermedad congénita, arrítmica. Vamos despacio. ¿Qué es la normalidad? ¿Cuántos latidos promedio es la normalidad? 60 a 120 latidos por minuto, pero cuando duermes los latidos pueden bajar hasta 45 latidos por minuto. Y en un momento de estrés y ansiedad, porque la descarga de adrenalina que genera un evento de estrés, una pelea, puede subir hasta 135, 140. Lo importante aquí es que ese proceso es momentáneo. Es lo que dura la carga de estrés, lo que dura el momento. 10 minutos debe de parar. Si no para y sigue por encima de 140 latidos por minuto y genera falta de aire, mareo, palpitaciones que las va a tener o dolor de pecho, ese es el momento en donde las palpitaciones se hacen, necesitan sí o sí la consulta. Qué buena señal. La otra, quienes hacemos o quienes hacen deportes continuos, tenis, por ejemplo, fútbol, por ejemplo, trote, por ejemplo, natación, por ejemplo, básquet, por ejemplo, aunque algunos tienen intervalos, otros no tienen intervalos. El trote no tiene intervalos, tiene cambio de ritmo, o el jogging, como le llama. ¿Cómo pueden saber cuándo están por encima de lo que en ese trance es normalidad? Por ejemplo, si hasta 140 es tolerable y se pone más rápido que eso, ¿cómo lo miden? Ya sea con la respuesta a su organismo o con esos relojitos raros que se usan ahora. Bueno, los smartwatch y los pulsioxímetros. Mira, con la pandemia hemos improvisado enfermeros en las casas, ¿no? Y tenemos un pulsioxímetro o un smartwatch. Depende de la persona a la que estás trabajando. Por ejemplo, si es una persona común y silvestre en la casa acostado, pues él puede con su pulsioxímetro medir la frecuencia. Si es un deportista entrenado, tiene que tener un límite. Digamos que, por ejemplo, eres un ciclista y te lanzas a hacer actividad física. Correcto. Tu frecuencia cardíaca, si supera los 180 latidos por minuto, estás dando un máximo de rendimiento. Eso puede ser factible en un momento de un pique, pero de ahí tú tienes que llegar a normalizar la frecuencia, normalizar para términos, digamos, deportivos, 160, 120, 140, hasta 160, no más de 160. Cuando tú sobrepasas ese límite, necesitas más entrenamiento, más disciplina deportiva. Ya, ¿y cuando están teniendo relaciones sexuales? Bueno, la descarga de adrenalina que genera la relación sexual, por eso, si has escuchado de que cuando un paciente sale de un bypass o de un infarto, la limitante siempre va a ser la relación sexual y subir las escaleras. Correcto. Subir las escaleras rápidamente son alrededor de unos 8 a 9 METs. Los METs son la medida cardiológica que nosotros usamos para un esfuerzo, que corresponde a la frecuencia cardíaca. Una frecuencia cardíaca habitual entre 140 a 160 latidos por minuto, una situación de estrés, una relación sexual. El tema es que eso no se sostiene. Esa frecuencia no va a estar más de 20 minutos. Debe de tener un reposo. Si después de una relación sexual la frecuencia no baja y sigue en 160 latidos por minuto y genera dolor de pecho, falta de aire o desmayo,
hay que acudir porque definitivamente en el máximo esfuerzo el corazón necesitaba más oxígeno y no lo pudo obtener, Bueno. porque pudo haber tenido Cuando obstrucción. pregunto esto, me acuerdo de un célebre personaje político, Guayaquil, que fue presidente del Congreso, quien justamente por uno de estos sobreesfuerzos, a la edad que tenía, creo que estaba acercando a los 70 años, medio contemporáneo mío, se quedó en un motel allí. ¿Ok? Entonces, el asunto es muy serio, no es de subestimarlo nomás. Por ejemplo, hay casos en que, doctor, me ha pasado, estoy muy nerviosa, en algún momento, no sé, va a pasar algo y me empiezan a sudar las manos y sientes que, o cuando ya saliste al aire y se pasó ese nervio, sientes que tu corazón está tuc, 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 por un momento, ¿no? Sí, definitivamente. Y sientes la cadencia, ¿no? Y sientes la cadencia. ¿Eso es normal? Es normal, Ok. es normal. Porque una situación de estrés, la descarga de adrenalina que genera una emoción, te hace sentir la palpitación. Digamos que vas por la calle, alguien te apunta con un arma, sientes los latidos aquí. Eso es normal. Debe de pasar, porque en el momento en el que tienes la contención, Exactamente. manejas la emoción, en 5 minutos debe de pasar. Ok, ¿todo el mundo tiene arritmias? No, no todo el mundo tiene arritmias. Definitivamente es una enfermedad que entra en boga cada vez que encontramos en los medios algo, pero está ahí desde hace mucho tiempo. Ya, ¿qué gente debe chequearse por esa sospecha para establecer si la tiene o no? ¿Quiénes son más predispuestos a esto? Bueno, las personas que tuvieron cirugías cardíacas previas, que tuvieron infartos cardíacos, deben de sí o sí hacerse un chequeo, una valoración con un Holter, como lo dijiste, que es un monitoreo de 24 horas de los latidos cardíacos para ver si hay arritmias. ¿Qué otros? Las personas que han tenido desmayos y que no han tenido un desmayo repentino, no un desmayo por golpe de calor, que es distinto, ese que comienza con sudoración, Deshidratación, mareo y ya. deshidratación. Y de ahí, bueno, la persona que tuvo palpitaciones y no se dio y las palpitaciones son repentinas. ¿Y esas personas cómo deben monitorearse, chequearse, examinarse, aparte del relojito y el oxipulsímetro ese? Bueno, lo primero es hacer Pulsioxímetro. pulsioxímetro, hacer la consulta cardiológica, ¿no? La consulta cardiológica implica la valoración integral, el electrocardiograma y de ahí, bueno, las pruebas adicionales, Holter, ecocardiograma. Yo quiero que ¿Y entiendas, la prueba de esfuerzo, eso de que te hacen trotar en una caminadora? esa es una prueba ya de estrés. Quiero que entiendas que el corazón es como una casa. La casa tiene cimientos, tiene electricidad, tiene plomerías que lleva agua limpia y agua servida. Lo mismo pasa en el corazón. Sí, fenomenal. Los cimientos son las paredes del corazón. Para eso nosotros tenemos la ecocardiografía. La electricidad la vemos con el electrocardiograma y las plomerías las vamos a ver con un cateterismo o con una angiotomografía cardíaca. Ok. Y una vez que la persona se le detectan arritmias que no son recomendables o pueden volverse peligrosas, ¿cuál es el régimen? ¿Qué toma? ¿Qué come? ¿Qué ejercicios hace? ¿Cómo se cuida? Arritmias benignas y arritmias malignas. Hay de las dos. Arritmias benignas, las que hay ciertas clasificaciones, pero en términos generales no generan una repercusión hemodinámica, no generan mayor connotación en síntomas y en estado general del corazón. Pacientes con ciertas arritmias pueden ser beneficiados de un ejercicio físico o de un entrenamiento. Ok. Arritmias malignas, ahí sí hay que dilucidar. Las arritmias malignas potencialmente mortales pues requieren suprimir la actividad física definitivamente. Wow. Algunas arritmias tienen una potenciabilidad mortal porque generan trombos, como la fibrilación auricular, Ok. que es una arritmia que genera trombos en el corazón y puede ir al cerebro ese trombo y generar un infarto cerebral, un accidente isquémico transitorio. El tema es que la mayor parte de los accidentes isquémicos transitorios se quedan ahí, no llegan a hacerse el monitoreo. Y se ha observado que el 20% de esos accidentes isquémicos se deben a arritmias. Entonces, ese es el paciente también que se tiene que ir a hacer el chequeo, ¿no? Con esa la seguimos la próxima semana. ¿Miércoles pueden volver otra vez? ¿Qué dice la relacionada pública? Sí, por supuesto. Ok, ¿ya? ¿Su agenda lo permite? Por supuesto. Una última pregunta. La metoprolol 100 mg o 50 mg, ¿qué hace con las arritmias? ¿Las dosifica? ¿Te regulariza el ritmo del corazón? ¿Qué hace? ¿Te acuerdas que dije descarga de adrenalina? Sí. El metoprolol es un beta bloqueante, disminuye la respuesta de la adrenalina en el corazón, la controla. Entonces cuando tú la tomas, disminuye esa respuesta excesiva en el corazón y controla la frecuencia cardíaca. Qué tranquilizador, ¿no? Ok, más calmado. No, cuando vuelva,
Tú le preguntas, en cambio, cuál es la ritmo cuando estás enamorada, ¿ya? Ya, ok. Ya, mira para abajo. Existen. Mira, esta cara de felicidad Ya, hermosa, qué ¿no? horror. Le saltan los ojitos, se le ponen más verdes de lo que son. 18 horas 45 minutos. Miren, no se